Bueno, Oscar, como te decía, era hablar un poquito de la actualidad del APT Padel Tour, Ujú. hablar de la actualidad, de cómo nació, cuáles son sus proyecciones a futuro y por qué no, si nos da el tiempo, que me des un poco de tu visión del deporte en general, sin ir en ningún tipo de circuito en particular, sino de ver cómo estás viendo el deporte y cómo vas viendo el crecimiento y por qué no hablar un poquito de lo que es el periodismo en sí, de cómo es el deporte reflejado en los medios de comunicación, ¿sí? Muy bien, Eh, arriba. eh, vamos a hablar un poquito, bueno, de esta nueva realidad, Oscar. Ujú. Yo lo empecé mencionando con un título, acá llevamos ya 100 días de cuarentena, Sí, sí. eh, algunos clubes en lo que es el AMBA, lo que es Capital Federal y provincia, aún permanecen cerrados, y algunas provincias, no sé, por ejemplo, para decirte Santiago de La Rioja, abren, aparece un caso y vuelven todos para atrás. Y quería ver cuál es tu perspectiva, vos ya estando en España, por supuesto, pero con vistas a tal vez a lo que es, o lo que has vivido, lo que es la suspensión de la industria, de los circuitos y la crisis en el deporte. Bueno, la verdad que ha afectado esto a nivel mundial, una complicación añadida a toda la situación económica difícil que se estaba viviendo, sobre todo ahí en Sudamérica, ¿no? Y bueno, aquí en España, si bien ya hemos salido del confinamiento, hay rebrotes en algunas zonas y obviamente que también ha afectado y mucho al pádel, a clubes que han tenido que cerrar y que no han vuelto a abrir, lamentablemente, debido a esta situación. Y bueno, por las informaciones que tenemos ahí de Argentina, que estamos en contacto permanente con Mariano Lasaigues, bueno, con el amigo Esteban, con Ramiro Nani. En fin, la situación es bastante complicada y nos ha impedido tener vamos a decir, un calendario más o menos definido para lo que resta de este año 2020. Lo vamos cambiando a medida que pasa el tiempo y en las últimas reuniones hemos decidido esperar a que pase un poco el invierno allí en Sudamérica para ya así tomar una decisión respecto al calendario 2020. Bien, bueno, eso justamente es algo de lo que le iba a preguntar a continuación. Por El favor, tema de... chequeame. Lo de Ah, bueno, usted bueno, no. Oscar, vos, o vos, perdón, ¿eh? Bien ahí. Eh, es algo de lo que te iba a preguntar a continuación. Por Sí. ejemplo, en tu país natal, en Uruguay, ya empiezan a abrir un poco las fronteras. Ujú. Brasil, creo que poco y nada le ha importado el tema de los viajes y demás. Y hay Claro. algunos argentinos que han ido a jugar al otro circuito, que han viajado hacia España y no han realizado, en este caso, tema de cuarentena, se han hecho el test y demás. ¿Hay alguna posibilidad de que con este tema de aperturas de algunos países y otros no, el circuito vuelva, vos me habías dicho después de lo que es el invierno, Ujú. ¿tenés alguna perspectiva de eso en cuanto tal vez a Mira, algunas fronteras y otras no? claro, a ver, te cuento, el grave problema es el tema obviamente de la apertura de fronteras, los vuelos internacionales. Nosotros teníamos previsto torneos en Estados Unidos, en México, bueno, allí también en Chile, Argentina. Entonces, viendo un poquito estas dificultades, nos han dicho que en Argentina, como mínimo hasta septiembre, va a estar cerrado todo este tema. Con lo cual, teniendo en cuenta que la gran mayoría de los jugadores de circuito son precisamente argentinos, se hace difícil programar algo. Entonces, nosotros estamos pensando a partir de octubre poder retomar la competición y por lo menos completar seis torneos en lo que resta del año, con perspectivas incluso de hacer algún torneo aquí en Europa. En Europa. Bien, Ujú. ya me estás tirando algunas de las preguntas que van a venir a posteriori, pero me va interesando ese hilito que me vas dejando. El tema de esto, con el tema de las aperturas de las fronteras y demás, tienen, a ver, acá se mueven supuestamente por los permisos que uno tiene que sacar, no sé si estás al tanto de esto. Yo creería, también a priori, de la posibilidad de que el APT le suministre algún permiso a los jugadores para poder viajar o transportar. Eso es algo más legal, tal vez no estés Claro. muy al tanto vos, pero como un permiso laboral, porque
estos jugadores son profesionales, viven de jugar al pádel, Correcto. ¿consideran la posibilidad de algún permiso en este caso para poder, porque Seiza cerrado no está, digamos, hay pocos viajes, debe ser gente que puede viajar por algún permiso, ¿no? Ujú. Claro, bueno, esto a través de la Continental American Padel Federation, como federación continental, sí hemos pensado justamente en realizar algún tipo de trámite para que se les permitiese a los jugadores venir. Ha habido casos de jugadores que ya han viajado a Europa incluso para poder competir. Y claro, está el tema también de los patrocinadores, un poco el miedo que existe todavía con todo este tema y por eso te digo, nosotros hemos pensado dejar pasar el invierno allí en Sudamérica y retomar, y nos ha servido todo este tiempo para trabajar muy pero muy fuerte en lo que será el circuito a partir de 2021. Está bien, o sea, considerando que tal vez algún país, estoy hablando a nivel regional, pueda abrir o pueda cerrar, no va a haber a priori, no va a haber en lo inmediato, después del invierno, algún torneo. Eso Yo te seguro. diría que no, seguro que no, que hasta septiembre, octubre difícilmente haya algún torneo de la APT. Bien, como en entrevistas anteriores, por ejemplo, con Emilio, has hablado de lo que es la Unión de Trabajadores y Clubes de Pádel Argentina. Quiero darle un gran saludo. Del otro lado lo veo a Fabián Chozas, que es uno de los titulares. Ujú. Está Diego Boza, está, bueno, tu compañero y mi compañero en las transmisiones de la Final Exhibition, Esteban Genú. Y, bueno, una promesa como puede ser también Maxi Sánchez Blasco, que también que está viendo esta charla. Quiero mandar un saludo a todos los que estamos relacionados al deporte. Se ha creado acá un protocolo que está avalado por si no recuerdo bien, como la institución de los deportólogos de Argentina. Ahora la FAMEDEP, que no recuerdo bien, que es un protocolo que están acá presentando para que se pueda abrir los clubes de vuelta de pádel acá en Argentina. ¿Ustedes han considerado ya en algún protocolo para septiembre, octubre, como vos me estás, la FAMEDEP, ahí me dice Fabián, para volver a la actividad y que se pueda cumplir? ¿O ya para ese entonces crees que tal vez no sea necesario? Bueno, hay que esperar, porque obviamente nosotros vamos a cumplir a rajatabla todo el tema sanitario en cada uno de los países. Aquí en España, por ejemplo, todavía está, a pesar de que ya prácticamente hay muy pocos casos, el tema de espectáculos para el público todavía está muy, pero muy reducido. O sea, por ponerte un ejemplo, estuvimos hablando con gente de aquí de España para poder hacer un torneo en el mes de noviembre. Y claro, las previsiones son de que para esa fecha todavía se tenga que mantener el distanciamiento social, con lo cual, si estamos pensando en una tribuna para 1.000 personas, tendríamos que pensar en hacer una tribuna para 3.000. O sea, se hace todo mucho más complicado, no solo a nivel económico, sino también por todo el tema de... La gente, la verdad, aquí ha respondido bastante bien en cuanto a las medidas. Se está respetando mucho el uso de la mascarilla, el uso de los gel. Yo prácticamente todas las mañanas estoy en un club de pádel en el cual desde el primer día que se volvió a abrir, lo que se hacía justamente es aplicar todo ese protocolo, ¿no? El gel con alcohol, el desinfección de las zapatillas, el no utilizar las mismas bolas cuando se cambia de cliente. En fin, una serie de medidas que nos vamos a tener que estar acostumbrando a ellas porque vamos a convivir por lo menos hasta que aparezca la famosa vacuna. Hasta que aparezca la famosa vacuna. Bueno, mira, justo la siguiente pregunta era más o menos relacionado, vos te me adelantaste, que bueno, Fabriz mencionaba la posibilidad de volver en septiembre y octubre, en la entrevista que tuvo Esteban con él, y bueno, la pregunta que iba a hacer era si vos veías perdido el 2020, claramente a priori no, porque está la posibilidad, recién me acabas de mencionar, de poder hacer un torneo más a nivel regional y la posibilidad de llegar a Europa en un futuro. ¿Sí? Eso Correcto. lo vamos a dejar así, ahí, porque después vamos a hablar un poquito más adelante. Ujú. Y en base a esto de la crisis, que es lo que mi pregunta iba, es, los organizadores hoy en día, los dueños de los que son, los dueños de las etapas que estaban Sí. anteriormente vinculados o comprometidos, ¿están vigentes? ¿No se ha bajado ninguno? ¿Están en comunicación con ellos? ¿Tienen dudas? ¿Cómo viene
esa comunicación, Oscar? No, mira, obviamente estamos al corriente y en contacto con ellos, viendo un poco eh, la situación de cada uno, ¿no? En México, que teníamos todavía un par de torneos, ya prácticamente está descartado, salvo el caso de San Luis Potosí, que el organizador de allí sigue con esperanza de poder realizar su torneo este año. En Argentina tenemos tres torneos previstos con Juan Pablo, allí en el sur, en Río Gallegos, con el amigo Diego Rosario, Bosa y en Dieguito. Rosario, claro. Ujú. Entonces, viendo un poco la situación, por eso te decía, o sea, el calendario se va a ver muy reducido a solamente 6 torneos. Estamos viendo también la posibilidad de Chile con Carlos Sari, de Asunción en Paraguay, en fin. Seguimos manejando opciones, pero ya te digo, todo en base a esta gran incertidumbre que rodea a todo el deporte en el mundo y bueno, no somos la excepción. Obviamente, si nos basamos en lo que es, por ejemplo, World Padel Tour, que ha empezado la semana pasada, es un circuito que el 99% de los jugadores vive en España, entonces han decidido con mucha lógica de hacerlo a puerta cerrada y bueno, ya han tenido un torneo, la semana próxima está el segundo torneo también a puerta cerrada. Y para nosotros se hace un poco complicado precisamente porque nuestro circuito tiene jugadores de México, de Chile, de Paraguay, de Brasil, entonces la situación es un Un poco gran diferente. porcentaje de Argentina, un gran porcentaje Claro, de Argentina. claro, entonces podríamos centrarnos en Argentina, en hacer un par de torneos allí, incluso a puertas cerradas, ¿eh? Porque con Ramiro Nani ahí en Rosario ya lo habíamos previsto incluso de hacerlo a puertas cerradas, pasarlo por streaming y por lo menos salvar esta situación en este 2020. Es que yo creo que también está el tema ahí, sigo insistiendo, perdón, con esto, que es el tema de la movilidad. Pensando que yo, por ejemplo, estoy en Villaluro o en Capital Federal, y yo Ujú. para ir, por ejemplo, al club donde está Fabi, que es en Hurlingham, que Sí, tengo que pasar a provincia, ya necesito un permiso para circular. claro, Y con este claro. tema de que no somos trabajadores esenciales y demás, yo a priori, como te repito, lo veo tal vez un poco más difícil. La pregunta de los organizadores era lo siguiente, Oscar, tal vez Ujú. no es la misma realidad que se esté dando acá, pero no sé, en otros países. Sí, Luego de esta pandemia va a quedar alguna cierta crisis económica, ¿sí? correcto, sí, sí, Que sí. que va a castigar fuertemente, no a nivel Argentina o regional, sino ya lo está haciendo a nivel mundial. Y yo creo que llevar a cabo un torneo de estos conlleva un cierto gasto de dinero, ¿no? Ujú. En base a eso, también se están comunicando con los organizadores a ver cómo ellos prevén que económicamente pueda llevarse a cabo o consideran que tal vez desde la APT van a tener que hacer algún incentivo o ayuda económica. No, mira, nuestra intención, por eso te decía hoy que estamos trabajando en toda la planificación 2021 en este concepto de circuito en el cual APT es organización y cada prueba después se va a vender a empresas, a clubes, a empresarios. Entonces, dentro de ese panorama, nosotros, como te decía, ya estamos trabajando de cara a 2021 y la respuesta de momento es bastante satisfactoria. O sea, tanto en México como allí en Argentina, de momento sigue rodando todo bien. Tendremos prácticamente te diría que un 70% del calendario 2021 ya confirmado y habrá pruebas en las cuales, bueno, tendremos el apoyo de Monte Carlo International Sport como organizador, además de esos torneos. Bien. Mientras tanto, hay alguien que te manda un saludo, un tal Chingoto Federico, te manda, Me suena de te suena, algo. ¿no? Mm. Te dice grande Sole, así que el saludo fue dado. Fede, ¿me repetís por favor ese porcentaje, Oscar? Recién me dijiste un Sí, un 70%. 70%, sí. Te estoy hablando de una Bien. planificación que está, obviamente no puedo avanzar mucho, eso lo dejo ya No, no, por supuesto. para otra oportunidad, pero sí te digo que vamos a estar en 3 continentes el próximo año, que aquí en Europa vamos a tener una presencia bastante fuerte y por eso te digo, o sea,
tengo mucha confianza en que 2021 tendremos un gran circuito. Bien. Bueno, dejamos un poquito esta temática de crisis y actualidad para ir un poquito a los cimientos de lo que es el APT, ¿sí? O la CAF y el Monte Carlo International Sports. ¿Cómo nace tu relación con Fabrice Pastor, Oscar? Bueno, la relación con Fabriz. En el año 2015, cuando él organiza el primer torneo allí en Mónaco, se pone en contacto conmigo, nos invita a Andrea y a mí a la recepción de bienvenida, y ahí me entero que era un fan más de las retransmisiones que hacíamos. Ujú. Perdón, me voy a tomar un poquito de coca. Sí, sí. Yo no es que no te esté prestando atención, sino también estoy leyendo las preguntas que nos van llegando y el cuestionario. No, no es que te Vale, quiera. perfecto. No, 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 no. Yo simplemente porque hace un calor acá terrible, 32 grados tenemos hoy Sí, 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 sí. y está terrible. Bueno, como te decía, en el año 2015 Fabriz organiza el primer máster ahí en Mónaco. Me entero ahí que es un fan de nuestras retransmisiones, que nos seguía, que se sabía cada frase, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí, la verdad que surge una muy buena relación. Él se viene luego, iba a muchos torneos del circuito, y bueno, se fue forjando ahí una buena relación de amistad hasta que en el año 2016, poco antes justamente del Máster de Mónaco, es cuando nos echan a todo el equipo de comunicación de World del Tour, y este señor al día siguiente levanta el teléfono y me dice, no te preocupes, te vienes a trabajar conmigo. Dije, bueno, gracias sin saber a qué, porque no. Claro, o sea, Fabriz Pastor en ese momento tenía como torneo la Fabriz Pastor Cup y poco más en el mundo del deporte. Y ahí Bien. empezamos en el año 2016 hasta hoy. Ahí te voy a hacer un par de preguntas sobre él y después vamos a seguir un poquito más para adelante. ¿Cuál Mm. fue tu primera impresión de él? Mi primera impresión de Fabriz Pastor. Bueno, te digo, como lo conocí ahí, me sorprendió, ¿no? Que una persona de ese nivel, de ese estilo, o sea, un empresario bastante poderoso, fuera tan fanático del pádel, tuviera un trato normal, este, y la verdad que sobre todas las cosas siempre lo destaco, a medida que fue pasando el tiempo te das cuenta del gran corazón que tiene Fabriz Pastor, ¿no? Más allá de todo lo que representa, el lado humano, yo creo que muy poca gente sabe lo que significa Fabriz Pastor en ese sentido, o no, porque siempre lo repito y no me voy a cansar de decirlo, que una persona que tiene una empresa que no vende ningún producto y apoye en un mismo año a 22 jugadores, eh, Mm. la verdad que es poco entendible. Ojalá hubiera 10 Fabriz Pastor en el mundo del pádel. Y así como a jugadores, a otros tantos sectores, no a empresarios, a gente vinculada al periodismo, bueno, en fin, que siempre ha tendido la mano. Y por suerte, cada vez que le he propuesto algún nombre de alguna persona, me ha dicho que sí. Y, por ejemplo, el fotógrafo Quique, cuando también lo echaron de World del Tour, al día siguiente lo incorporé al equipo. Gonzalo de la RAN, en fin, y ya te digo, un corazón enorme de una persona que la verdad, cada día que pasa me sorprende más. Bien, en relación a eso, vienen dos preguntas también. ¿Cuál crees o sentís que es la visión de Fabrice en relación al deporte? La visión que tiene él sobre el deporte. Mira, a ver, la visión es bastante más grande que la de un circuito de pádel, nada más. Fabriz, como te dije, ha apoyado a mucha gente, a empresarios, bueno, ha colaborado con muchos jugadores, ha creado su propia línea de ropa. Eh,
y ahora estamos trabajando con Royal Padel, con Ramiro Nani. Hay un proyecto muy, pero muy grande que en breve se va a dar a conocer allí en Rosario, también de la mano de Fabriz. Ha incursionado un poco en el tema federativo también, y de hecho fue esa determinación la que le llevó a aceptar el cargo de presidente de la Continental De American ACAPS. Padel Federation, exacto. Este, y la idea de Fabriz es desarrollar el deporte también en esos países donde prácticamente no hay absolutamente nada de pádel. Entonces, bueno, es un trabajo un poquito más a largo plazo a nivel de la CAF, el ir llegando a otros países de Sudamérica, de Centroamérica, justamente para desarrollar el deporte. Y después, con el lado del jugador, a través de esa competición que retomamos el próximo año, ya lo adelanto, la Fabriz Pastor Cup, vamos a tener al menos 7 torneos entre Europa y América, justamente para apoyar a los jóvenes jugadores, ¿no? Darles una mano, echarles una mano para que den el salto al profesionalismo, como ya lo ha hecho con jugadores como Fede Chingoto, que estaba allí, o Juan Tello, Ujú. Stupasuki Dinero en su Austapia. momento, Agustapia, en fin, varios de los jóvenes que hoy son estrellas del circuito profesional y que Fabriz apoyó desde un primer momento. Bien. En relación recién hablabas de esa visión que tiene él de poner o de invertir, como se Mm. diría, sin nada a cambio. Ujú. Hay un pensamiento colectivo, no te quiero poner en una situación incómoda, ni mucho No, menos, no, sino no. de que tal vez vos puedas, a toda la gente que nos está viendo, de expresar tal vez lo que es Fabriz. Hay Mm. una imagen tal vez negativa o un pensamiento colectivo, un Sí. poco negativo de lo que es Fabriz en relación al deporte o al circuito. Mm. ¿Vos qué les puedes contar, más allá de lo que recién acabaste de mencionar, si querés redondear algo más, Mm. sobre lo que es Fabriz y tratar de decir, miren, tal vez lo que ustedes piensan es así, pero no es tan así como ustedes piensan que es? Tal vez el gran defecto del señor Fabriz Pastor sea el no callarse, el decir lo que siente y decirlo a la cara y en público y no tener ningún tipo de problema. Yo te digo que de Fabriz Pastor se venden muchas historias eh, y bueno, a veces malintencionadas obviamente para echar abajo la figura de, ya te digo, de una persona que yo conozca no existe en el mundo del pádel. O sea, yo valoro Ujú. muchísimo todas aquellas empresas que están apostando por este deporte, e incluso Estrella Damm, que lleva muchísimos años en el pádel, mucho antes de World Padel Tour. Digo para que la gente entienda el concepto de que más allá de que pueda haber diferencias de conceptos entre una empresa y otra, esto no se trata de competir, esto se trata de apoyar a un deporte, de desarrollar el deporte, y esto es precisamente lo que hace este señor que tiene 1 millón de negocios, que tiene preocupaciones por todos lados, de un lado para el otro, no para de viajar, pero se sigue preocupando día a día y es constante, te lo puede decir mucha gente, entre ellos Ramiro Nani, que habla a diario con él, que es una persona que se involucra y que está metido continuamente en todo este tema pádel. Entonces, yo sé que se venden muchas películas en torno a Fabriz Pastor, pero que yo sepa, ha pagado billetes de avión a presidentes para que fueran a reuniones, ha apoyado con la realización de torneos ahí en Sudamérica, aquí en Europa. O sea, Ha yo la apoyado verdad, acá al circuito femenino, si no recuerdo mal, exacto, durante un al año. circuito femenino acá Exacto, en durante un Argentina. año patrocinó el circuito femenino, yo no estaba en esa etapa aún, pero bueno, por eso te digo, yo generalmente a toda esa gente que te ayuda, que te ha echado una mano, que te ha dado posibilidades, y por eso yo estoy muy agradecido y siempre lo estaré, a toda la directiva y los socios que en su momento formaron Padel Pro Tour, a World Padel Tour por haber confiado en mí al comienzo. Son etapas, ha pasado y ahora obviamente tenemos todas las pilas puestas desde hace 5 años con Monte Carlo International Sport y esperemos que dure mucho tiempo más, porque ya te digo, hay muchísimos proyectos por delante que este señor sigue invirtiendo.
han sido muchos millones, pero muchos, cuando digo muchos son muchos millones invertidos en el pádel y que hasta el momento no ha recibido nada a cambio. ¿Cuál es la satisfacción de él? Y que lo reitera cada vez, el hecho de ver a un Chingoto, por ejemplo, que estaba por ahí, Fede, que le escriba un mensajito, le diga, estoy a punto de firmar el contrato de mi primera casa y es gracias a ti. Y bueno, esas cosas la valora muchísimo, le duele muchísimo también el hecho de que quiere ayudar a jugadores, hacer exhibiciones, contratarlos para llevarse a su club y no le permiten, no los dejan a los jugadores. En fin, todas esas cosas son las que le ponen un poquito Sí, como que ya de mal quedan humor. Claro, manchaditos, ¿viste? Como que ya... claro. Pero Exacto. bueno, entonces, por eso te digo, La grieta, como se dice acá en Argentina, claro, la grieta en el pádel. pero se crean, ya te digo, se crean muchas películas en torno a la figura de Fabrice. Yo en muchos casos también le atribuyo un poco a la envidia, ¿no? Porque la verdad, no tendría ni que molestarse él en volver en su momento cuando se cabreó con toda la situación del IPT y la decisión de los jugadores de firmar al final con Huerpa del Tour, pero pocos meses después, ya te digo, levantó el teléfono, me vuelve a llamar y me dice, Oscar, me sigue picando el bichito del pádel. Ya vamos a ir por ahí. Ya Muy justo bien, te me estás adelantando, Oscar. me voy adelantando. Bueno, recién acabas de mencionar cómo es tu llegada al Montecarlo International Sports. Mm, Y mi pregunta desde el punto de vista periodística también es, ¿cómo pasaste de estar en una estructura ya conformada, como era el circuito anterior, mm. a llegar a un lugar? Igualmente, por lo que te vi en otras entrevistas, siempre fuiste de empezar con estructuras chicas y llevar todo vos el trabajo solo o acompañado con una persona, pero bueno, en este caso venías de una estructura bien conformada, como era el Mm. circuito anterior, a lo que es el Montecarlo International Sports, sin saber cuál era ni tu función y cómo era llevar los proyectos adelante. ¿Cómo fue esa llegada a ese Mirá, nuevo claro, proyecto? claro, lo que pasa es que yo tuve la suerte, por ejemplo, de entrar a un gran proyecto que era justamente una semana antes empezaba, bueno, perdón, una semana después empezaba el Monte Carlo Padel Master, la segunda edición ahí en Mónaco. Y en ese momento estaba todavía Nito Brea, con el cual yo estuve en contacto permanente y bueno, tuve la oportunidad de ir a trabajar allí con Marina Ballestero, que era la jefa de prensa de Monte Carlo International Sport en ese momento. Estaba Nito Brea, bueno, un equipo de gente para ese gran evento. Claro, después de eso venía ya en el tiempo la Fabrice Pastor Cup, pero quedaban varios meses. Y bueno, poco a poco la estructura fue creciendo y ya te digo, estamos todavía en medio del armado de todo el equipo de Monte Carlo International Sport para este nuevo proyecto APT, que empezó siendo muy pequeñito, pero que ya se nos está yendo un poquito de las manos. Bien, bien, bien. Bien, Oscar, bueno, sabemos que según las entrevistas dijo textualmente, yo tuve dos luchas perdidas, Mm, lo decía Fabriz, y un día, si no recuerdo, un 5 de octubre del 2018, hace una nota en una radio y dice, muchachos, hasta acá llegué, yo no quiero saber más nada con el pádel, pero ujú. casi un año después, el 5 de octubre del 2019, en una asamblea de la CAF, conforman el APT Padel Tour. Eh, ¿Cómo surge esta génesis? ¿Tuviste que ver en esta vuelta? ¿Cómo empieza a surgir Sí, la tuve que posibilidad de ver. formar el APT? La verdad que no tuve que ver en absolutamente nada. No, te En cuento, nada. O yo sea, me todavía. refiero en insistir a que Fabriz vuelva. A eso me refiero. Claro, no, mirá, yo te cuento. Yo seguía trabajando para Monte Carlo, por más que Fabrice eh, había dejado todo el tema del pádel, a mí no me dejó tirado. Estuve, bueno, un poco colaborando también con su club, allí Tenis Padel Soleil, en el límite de Francia y Mónaco. Y en noviembre, a través de Sergio Navarro, el presidente de la Federación Dominicana de Pádel, surge esta posibilidad de conformar la Continental American Padel Federation.
Y en el mail yo di mis explicaciones muy honestas, de decir, mira, sinceramente, conociendo un poco el territorio de cómo se manejan las federaciones, y no me preocupa decirlo, la verdad es un terreno que no me apetece para nada. O sea, el estar trabajando en un ambiente donde no hay buen rollo, donde Mm, lamentablemente hay mucha división, en lugar de remar todos juntos, hay muchísima división a través de las federaciones. Hay muchas federaciones que hacen muy poco por el pádel, pero muy poco, y tampoco se preocupan en trabajar o en buscar alguna forma de crecer. Por todo eso, yo en el email le respondí a nuestro amigo Sergio y con copia a Fabrizio, obviamente, que yo no estaba de acuerdo en volver al pádel a través de esta nueva propuesta. Pero pasaron 5 minutos desde que hice la respuesta al correo y otra llamadita de de Fabriz Fabriz. Pastor y me dijo, comparto, Oscar, al 100%, pero creo que podemos seguir haciendo cosas y a mí me sigue picando el bichito del pádel. Y bueno, después de esa frase de a mí me sigue picando el bichito del pádel, volvimos a armar todo esto con federaciones pequeñitas, porque la Federación Dominicana es muy pequeñita, la de Canadá también, o sea, el pádel todavía no está muy desarrollado por esos lados. En México, que tuvo mucho que ver Omar Villavicencio con todo el presidente de Femex Padel para justamente el regreso de Fabriz también a la actividad. Y bueno, a partir de ahí fue cuando empezamos a trabajar y obviamente el gran objetivo fue el querer hacer una Fabriz Pastor Cup, pero un poquito más grande. Entonces surgió la idea del American Padel Tour, de tener sedes en Argentina, donde había logrado además la adhesión de la JPP y de la APA en su momento, Justo ahí APA se que ya no conectó está, el Pai Codina. el Se acaba Paico de Dina. conectar el Pai Codina. Este, y entonces, bueno, se fue extendiendo un poquito más, luego vino la Asociación de Jugadores de Brasil, en fin, se fueron sumando cada vez más y nuestra intención es que se sigan sumando nuevas federaciones. Lamentablemente, como te lo he dicho, el grave problema de acá es el destruir más que construir, ¿no? Entonces, cuando la EPA, la Federación Europea de Pádel, nos invita a la CAF para hacer un evento, la verdad que bonito, distinto, diferente, aquí en Portugal, del enfrentamiento América versus Europa. Eh, Ujú. Obviamente designamos como entrenadores y capitán del equipo a los hermanos Lasaille y ellos hicieron un equipo, porque además las reglas Con Willy están muy... Laos, ¿verdad, no? Willy estaba en Europa, En exactamente, Europa, claro. claro. Yo los acompañé al aeropuerto, recuerdo que los despedí, Mm, yo estaba cubriendo la ida de Jaime Melgrat y Fede Chiostri y el señor Egea, si no ujú, recuerdo mal, Nicolás Egea, y la verdad correcto. que iban muy, muy motivados, lo veían muy bien a esto, recuerdo también en el aeropuerto estaba Cacho Nicastro y demás, Ujú, y la verdad que yo la vi muy bien. Después, por supuesto, vi todo lo que sucedió luego de eso, que ujú. es un poquito hablar de la crisis que recién mencionabas del dividir, pero bueno, yo lo vi muy bien, igualmente me gustó ese torneo ahí en No, a ver, Portugal, el formato, Cascais. exacto, el formato era interesante, la verdad que distinto. La lástima es que a muchos jugadores no les dejaron participar, ya sea por el circuito profesional o ya sea por las propias federaciones que han querido poner algunas trabas. De hecho, han sancionado a jugadores, no voy a dar nombres, pero jugadores de ahí de Sudamérica han sido sancionados por sus federaciones impidiéndoles jugar. En fin, decisiones que la verdad que no comprendo porque es echar para atrás con eventos que pueden tener una salida, una vidriera donde mostrarse los jugadores, jugadores que todavía no son 100% profesionales, que pretenden dar el salto y tienen muchas dificultades. Por eso te digo, las piedras en el camino son muchas, pero aquí seguimos trabajando y ya te adelanto que en el 2021 la Euroamérica Padel Cup se va a desarrollar en Rosario, en Argentina. Mirá vos, lo Mirá tenía el vos. dato, pero no lo quería confirmar. Excelente la información que me estás dando. Un poquito hablando de, no me quiero ir antes de lo que es la Fabriz Pastor Cup. Yo, ¿Sí? bueno,
trabajé cubriéndolo con mi amigo Esteban en Mar del Plata, por Mar eso del la foto Plata, que te correcto. habían mandado anteriormente. Estuve cuando Agustín viajó, que perdió la final contra Fedi, contra Juan en el racket, si no recuerdo. Y la experiencia de haber llevado esa Fabrice Pastor Cups fue el know-how para poder generar luego el APT. Eso fue como la base para poder llevar a cabo el APT. Bueno, Perdóname, Oscar, perdóname, sobre el conocimiento de los jugadores, sobre saber quiénes son los que integran el circuito profesional, bueno, etcétera, ¿no? claro, bueno, fue un poco eso, el ver lo que tenía el desarrollo de la Fabrice Pastor Cup, tanto en Brasil, en Argentina, las ediciones que hemos hecho en Chile, en Paraguay, en Uruguay. En Uruguay. Un poco de eso fue lo que justamente llevó a Fabrice en pensar en hacer un circuito un poco más extendido a Centroamérica y Norteamérica también, pensando justamente en esos jugadores, ¿no? En que tuvieran la posibilidad de jugar cerca de casa, no tener que dar el salto a Europa, venirse a vivir acá, pasar hambre como han pasado muchos, pasar dificultades, tener que, en fin, varias vicisitudes para poder desarrollar lo que les gusta, que es su carrera profesional. Entonces, bueno, lamentablemente se cortó este circuito después de 2 torneos, pero no me dejan mentir los jugadores, digo, en estos 2 torneos a los jugadores se les ha pagado los billetes, el alojamiento, en fin, para que estuvieran allí en Mérida y en Acapulco. Y bueno, un poco la línea para este primer año iba a ser esta. Y ya de cara al próximo año, el proyecto ha sido un poquito más ambicioso, pero ya hablaremos, no te voy a cortar Más las preguntas. adelante. Bien, para ya pasar a lo que es en sí el APT, y recién mencionábamos la Fabrice Pastor Cup, para todos los que nos están viendo, vamos a explicar, o si querés vos, ¿qué era la Fabrice Pastor Cup en ese momento, Oscar? Para que... Mirá, la Fabrice Pastor Cup era un evento, por ejemplo, en Argentina, era una etapa más del circuito AJPP, que aparte llevaba el nombre de Fabrice Pastor Cup, y lo que hacía Monte Carlo International Sport era, además de apoyar al organizador, premiar a la mejor pareja del país organizador. ¿Tá? Aclaro esto porque muchas veces tal vez se ha pensado que por qué no viajaron los campeones a Europa. Bueno, en el caso de Chingoto y Tello sí fueron campeones, en el caso de Tapia también, pero por ejemplo en la última edición en Mar del Plata fueron Adornino Pereira Ujú. y este otro chico, Martín. Pero bueno, el tema es que nosotros lo que pretendemos es justamente darle las posibilidades a jóvenes que todavía no hayan jugado en el circuito profesional. Claro, Y en el de ese, Mar del Plata había ganado Osan y el Torito exacto, Aguirre, pero ya habían estado en esa posibilidad. Y en el anterior, en el racket, que bien recién mencionabas, el de Agustín con Lucho Oliveres, con Lucho, perdieron la final, pero bueno, les claro. correspondía porque lo habían ganado Tello Chingoto, si no me equivoco. Exactamente, exacto. Entonces, por eso te digo, el apoyo es a parejas jóvenes de ese país organizador para que puedan viajar a un torneo del circuito profesional. Volvemos en 2021 con el mismo objetivo, o sea, el hecho de hacer, vamos a tener, porque así Fabriz lo decidió, porque Argentina le tiene un cariño muy especial y porque empezó allí la Fabriz Pastor Cup, tendremos una etapa en 2021 en la cual los jugadores que ya hayan participado en APT pueden jugar el torneo, pueden jugar la Fabriz Pastor Cup, pero no tienen derecho al premio de viajar a un torneo del circuito. Entonces, todos los gastos pagados, el hotel, el viaje, todo eso va a ser para que participen los jugadores jóvenes, que hay muchos, que todavía no han podido viajar a jugar un torneo de la APT. Recordame esa respuesta porque justamente vamos a hacer hincapié también en lo que va a ser la nueva versión de la Fabrice Pastor Cup. ¿Mm? Y antes de pasar, quiero hacer un pequeño homenaje al señor Gonzalo Salías, que junto a Fede Ujú. Chiostri han ganado la Pastor Cup de Uruguay. Si Correcto. Gonzalo nos está viendo, le mando un gran abrazo. Vamos a lo que es la APT, ¿sí? Ujú. Estructuralmente, ¿y qué es en sí la APT? ¿Qué es el circuito APT, Oscar?
Bueno, el circuito APT es un circuito profesional que ya te digo, lo que pretende es darle un poquito más de vidriera, de escaparate a los jugadores americanos, ¿no? Del continente americano. Y se ha creado justamente para eso, para que tengan más competición, para que tengan más visibilidad, con mejores premios de los que actualmente se pagan en los torneos de cada uno de esos países. Y empezamos con ese objetivo. Y bueno, el salto para el año que viene va a ser bastante grande, no solamente en cantidad de torneos, sino también en premios, buscando justamente eso, el que puedan desarrollar cada vez mejor su carrera profesional. Yo sé que para muchos casos es difícil, tenemos jugadores ya entre comillas veteranos, pero bueno, con la ilusión de competir, de jugar en un circuito que pretende ser, ya te digo, la referencia para América y el año que viene, si Dios quiere, también para el pádel europeo, porque iremos a países donde todavía no está también muy desarrollado el deporte. Justamente eso es la esencia del APT, el desarrollo regional y, por qué no, continental, ¿sí? Del APT, o sea, regional me refiero a lo que es América del Sur y, por qué no, continental en lo que es América en general. Claro, un poquito ese es el objetivo, ¿no? El hecho de que cada vez más gente se una a este deporte. Por ponerte un ejemplo, en Estados Unidos estaban, o están, perdón, creando una nueva asociación, justamente porque allí, bueno, tampoco está muy desarrollado el tema pádel, y nosotros pretendemos llegar allí por lo menos con dos, tres torneos el próximo año, justamente para darle visibilidad, para que vayan los jugadores. Y yo siempre pongo como ejemplo lo que ocurrió aquí en España. O sea, en España, a fines del siglo pasado, principios de fue cuando empezaron a venir los jugadores argentinos, que eran estrellas. Ujú. Aquí mandaban siempre en el ranking los argentinos, y si hoy miras el ranking del circuito profesional, verás que los 3, 4, 5 primeros hay más españoles que argentinos. Y todo eso es gracias justamente al trabajo que se ha desarrollado, al hecho de que muchos argentinos se hayan venido aquí a España, hayan desarrollado su carrera aquí. La gente, obviamente, hubo una fiebre del pádel aquí, hay más de 4 millones de practicantes. Y bueno, eso precisamente es lo que queremos fomentar. Por ejemplo, México tiene un potencial enorme para A desarrollar, mí me pero pareció muy, muy bueno y me sorprendió mm, las dos localidades de Estados Unidos, Las Vegas y San Diego, si no me equivoco, puede exacto, ser. sí, sí, Y correcto. no, por ejemplo, Miami, que sabemos que es más latina, y encima creo que hay, no, no creo que no, hay clubes y hasta Ramiro Nani ha plantado una bandera ahí con sus productos, pero Ujú, repito, San Diego y Las Vegas no lo veía en el radar de posibilidades de Estados Unidos. Eso correcto. quería resaltarlo. Sí, hay más, un poquito más de pádel en Houston también, que era otra de las posibilidades. Houston, claro. Exacto. Pero bueno, la idea es justamente, ya tuvimos una experiencia antes de empezar APT, que tuvimos un par de torneos, uno en Cancún y uno en Miami, un poco como presentación de lo que iba a ser APT. Y obviamente, bueno, viajaron muchos jugadores argentinos, pero hay jugadores en Estados Unidos de diversas nacionalidades que no tienen un nivel todavía muy elevado a nivel competitivo, pero que obviamente es por la falta justamente Sí, de de un circuito que torneos. los apañe, claro. Exactamente. Entonces se está programando allí, no por parte nuestra, pero la realización de un circuito en Estados Unidos para ir poco a poco desarrollando allí el pádel. Y bueno, la verdad que hay gente que está trabajando también mucho ahí en la parte de San Diego. Tenemos entrevistas justamente en los próximos días para ya cerrar acuerdos de cara a 2021. Y la idea es justamente desarrollar todo ese mercado, ¿no? El hecho de poder exportar pistas, llevar palas, ropa, en fin, que se abre En un especial Las mercado. Vegas debe ser un marco espectacular para poner una pista de pádel en Las Vegas, ni más ni menos, que quién lo diría, yo no sé si en Las Vegas deben saber lo que es pádel, pero bueno, ojalá Claro. Bueno, esa que es una prueba caiga. que le interesó a Fabriz y que de hecho se la ha Ah, le quedado él. interesó.
Ah, ok, ok, Claro. ok. Y bueno, sí, hay posibilidades de poner la pista central en alguno de esos lujosos Claro. Al lado hoteles. de la Torre Eiffel, viste que hay un hotel con una Torre Exacto. Eiffel o alguna de esas cosas. ¿Cuál es la estructura recién mencionabas a Gonzalo, bueno, estás tú, Ujú, está, bueno, como presidente Fabriz. ¿Cómo el fotógrafo que recién mencionabas, que no recuerdo el Quique. nombre, el Bocha Gallardo, Esteban? Ujú. ¿Cómo es la estructura de la APT y su relación con la CAF? Vale, mira, te cuento, de momento es muy pequeñita la estructura. No, la relación con la CAF, para aclararlo, o sea, APT es un circuito privado que sí tiene el aval de la CAF, por así decirlo, ¿no? Ok. Tiene el apoyo continental, como en su momento buscaremos el apoyo de otras federaciones. Pero la estructura básicamente de APT, obviamente Fabriz como presidente de Monte Carlo International Sport. Luego tenemos al director general, que es Maru Lasague. Está toda la parte de secretaría, marketing, todo eso que nos lleva Marilea, que, bueno, aparte es una polifuncional que tenemos dentro del equipo, que está siempre en Mónaco, viaja poco, pero trabaja muchísimo por el circuito con muy buenas ideas. Tenemos a Mathieu Faroux, que es un chico francés muy jovencito, que nos está echando una mano también con todo el tema marketing, ayudando en las redes sociales, junto a Esteban Ginud. Tenemos al Bocha Gallardo como presentador. Gonzalo de Larrán, que lleva toda el área deportiva y aparte también está vinculado a todo el tema de reglamentos con la CAF. Quique, el fotógrafo, y luego lo que hacemos es subcontratar empresas. O sea, tenemos ahora una empresa de marketing y comunicación de aquí de España que ha empezado a trabajar con nosotros de cara a todo. Lo hemos centralizado todo, lo enfocado todo, mejor dicho, a 2021. Entonces estamos desarrollando todo esto y después un par de productoras de televisión, una ahí en Argentina, otra aquí en España, con las cuales vamos a trabajar a lo largo de todo el año. Creo que ustedes hasta hicieron una autocrítica en relación al último punto que acabas de mencionar sobre lo que fue la transmisión en México, Mm, que ustedes se sintieron en falta o que no estuvieron a la altura. Eso correcto. también es un punto a favor que te quiero mencionar, que no negaron el problema, sino que dijeron sí, tal vez No, 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 la, la no, in- no, la pero intención fue mayor y lo tomaron como una autocrítica. claro, no, pero a ver, esto ocurre eh, por ser los primeros torneos, las dificultades que tiene. Obviamente el empezar algo nuevo siempre te ocasiona mil problemas. Lo he vivido en Padel Pro Tour, lo viví desde los comienzos en World Padel Tour, hasta que después, poco a poco, vas llegando al producto que realmente querés. Bien. Tal vez en estas dos primeras retransmisiones, perdón, lo que ha Sí, sí, fallado sí. es un poco la inexperiencia, vamos a decir, de la gente que trabajaba allí, pero estoy seguro que con el correr de los torneos perfectamente podrían haber desarrollado un buen producto. Bien, vamos un poquito con los jugadores, que son la parte del circuito, son una parte fundamental del circuito. Y bueno, en un tiempo, lo que es el circuito nacional de Argentina, el circuito profesional nacional, hace este convenio con la APT y surge el convenio entre AJPP y APT. Mm. ¿Cómo fue esa principal o ese principio de relación con el circuito profesional nacional, Oscar? Bueno, mira, Fabriz tuvo siempre la intención de tener a las dos instituciones, a la APA y a la JPP dentro de la CAF. Y bueno, consiguió reunirlos a Cacho Nicastro, a Maru Lasay, que en su momento Amaro. era el presidente, y explicarles el proyecto, un poco en qué consistía. Y bueno, de ahí empezamos a ir de la mano. Digo, las relaciones con AJPP fueron siempre excelentes, desde la época de la Fabriz Pastor Cup, cómo se brindaron. Luego el hecho de la Euroamérica, cuando fueron Alejandro y Maru Lasáez Amaro. también llevó a eso. Y luego del primer torneo es cuando Fabriz le propone a Maru que si se anima a llevar la dirección del circuito. Por eso te digo que obligó a Maru, obviamente, a dejar la presidencia de la JPP.
Bien, Y bueno, básicamente es eso, o sea, el tratar de unir a dos instituciones. Ya después cada uno tomará el camino que crea necesario. perfecto. En cuanto a este tema de los jugadores, ¿hay alguno que te haya sorprendido, que te haya... Bueno, vos más o menos los conocías porque estuviste con Diego en alguna, con Diego, perdón, en su torneo y en alguna Fabris Pastor. Pero en la Sí, actualidad vos ves alguno que resaltes. bueno, hay varios jugadores. La verdad sería un atrevido si mencionara uno o dos, pero hay varios jugadores. A mí de los que más me sorprendió, Maxi Sánchez Blasco, porque lo conocí cuando vino el año pasado aquí a Mónaco, invitado por la CAF en otro de esos eventos que hace Fabriz. En la asamblea del año pasado instauró y lo tenemos previsto para este año también, a ver si lo podemos llevar a cabo en noviembre, eh, que se hiciera al mismo tiempo que la asamblea un clinic, una semana de entrenamiento con Jorge Martínez, el entrenador Jorge Martínez. de titular de la Academia M3, con el cual estamos encantados. Ah, hola. ¿Me escuchas, no? Sí, 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 no sé qué pasó, te fuiste a negro, pero volviste. Me fui a negro. A negro es que se le está acabando la batería. Espera. No pasa nada, no pasa nada. Aquí estamos. Bueno, como te decía, el evento este en Mónaco fue cuando conocí a Maxi Sánchez Blasco. Había escuchado hablar de él, pero no lo había visto dentro de una pista. Y la verdad que me sorprendió muy Te gratamente. tengo que confesar algo, Maxi, yo como verás tengo una marca de palas y yo era el Correcto. sponsor de Maxi. Sí, sí, sí. Y bueno, cuando me comentó esa posibilidad, dije, no lo dudes, ve con Dios que no hay mejor posibilidad que eso. La verdad Pues, que pues la verdad que tan nos contento por él sorprendió. como por los padres también, que los aprecio mucho. Claro, nos sorprendió a todos y en especial a Fabriz, que en ese mismo momento dijo, quiero patrocinar a este chico. Ya ves, lo mal que hace las cosas el señor Pastor, que Claro, claro, lo vio 3 días dentro de una pista y le dijo, quiero patrocinarlo. claro, tal cual, tal cual. Pero bueno, me sorprendió muchísimo él, este chico paraguayo Popovich, Popovich. que lo vemos en Todos son Acapulco. menores, todos son surgidos de las Exacto. canteras. Yo porque sigo el circuito de menores de Argentina, lo que son los selectivos, que luego Ujú. van a mundiales o a panamericanos. Popovich estuvo en lo que son el Panamericano de Caxias del Sur, si no me equivoco, hace un tiempo atrás, creo que también estuvo en el Mundial último. Claro. Bueno, Maxi estuvo en Panamericanos y también en Mundiales de menores. Y en cuanto a, por ejemplo, te menciono Federico Chiostri, Gonza Bueno, pero Alfonso, estamos hablando Frugoni. ya, estamos hablando No, no, no. de... Los veías, digamos, tal vez vos no lo veías asiduamente, No, pero ahora con este asiduamente no, transcurso pero seguía la trayectoria, o sea, Leonel los estaba. Aguirre, Cristian, que lleva Exacto. muchos años, a los brasileños, a Stefano, Giulianotti, que tiene un nivel Bien, increíble, a Nico Egea, obviamente. Nico. Matías Gutiérrez era de los que más me sorprendió, lo había visto poco a él. Bueno, la verdad que muchísimo. Fede Chiostri, obviamente, que ya le había visto también en algunos torneos, Alfonso, bueno, hay varios, Matías Sí, del Almada, Moral, por eso, de Morales y Frugoni que etcétera. estuvieron en el torneo de Puebla, bueno, en fin, varios jugadores que la verdad les veo muy buena pinta Pablito, para el futuro. bien. Y hay, por lo que Eh, me han dicho, hay chicos en Argentina que no conozco, que no he visto, debo confesar. no, justamente la siguiente pregunta es dentro de lo que me está quedando, pero antes de último, que no quería pasar, ¿cómo es la organización de una APT? Lo vi en la entrevista que tuvo ahí Esteban con Fabriz. Mm. A ver, cada uno es dueño de una etapa, la APT se la vende, entre comillas, a cada organizador. ¿Cómo se Correcto. desarrolla el circuito, Oscar? Correcto. La idea ya para el próximo año, este primer año era un poquito de evaluación, pero la idea ya a partir del próximo año es que cada uno sea dueño de una etapa, como ocurre en el tenis. O sea, mañana
No Bueno, en la sé. JPP mismo, en la JPP acá también cada uno es dueño de la etapa Claro, del torneo. pero la idea es que mañana el señor Alejandro Ortola tiene $100.000, dice yo quiero ser propietario de una etapa. Y compra la etapa y se la queda de por vida y la organiza y se encarga de hacerla cada año mejor. Y si mañana está aburrido y no quiere seguir con la etapa, tiene la posibilidad de venderla. ¿Entiendes? Entonces, Ah, eh, no es de un es, año a otro, sino como que compra la etapa, hace un contrato de 5 años, por ejemplo. ¿Cómo claro, sería bueno, el tema? hay dos opciones. Yo le aclaro más que nada para que lo tengan en cuenta quienes estén interesados. Una opción es para este primer año el, entre comillas, alquilar una etapa, en el cual tú pagas un canon pequeñito, te quedas con la organización, haces la etapa y ya para el siguiente año sí, o eliges o la vuelves a hacer, pero ya como propietario, pagando un precio por la etapa, o ya decide APT qué es lo que hace Bien, con esa prueba, la lleva a otra sede o lo que sea. La idea es que APT va a tener 19 torneos y un máster final, y eso no va a cambiar, salvo que los 19 organizadores se pongan de acuerdo en que pueda haber un torneo más. Pero si no va a ser cerrado, o sea, no va a haber que mañana venga uno de China y diga yo voy a hacer un torneo, pues para hacer un torneo le va a tener que comprar la plaza a alguno a uno de los que ya de los está que ya en el está circuito. exactamente. Entonces, Bien, eso lo que permite es que cada uno se va a esmerar en su torneo a hacerlo mejor, en que sea un producto vendible. E incluso nos han llamado empresas interesadas en comprar, o sea, empresas fuera del mundo del pádel que quieren comprar una etapa y lo quieren tener como negocio, como su evento del año, y lo organizan en Madrid, en donde fuera, y bueno, compran una etapa para ellos y se la quedan de por vida. Es un negocio muy bien, diferente en el cual, entre comillas, todos son dueños del circuito APT. bien. Sé que son odiosas las comparaciones y no quiero entrar en eso, No, pero a ver cuál es tu pensamiento. mm, ¿Crees que el APT puede llegar a ser una plataforma para que un jugador, mm. ya sea económicamente como deportivamente, le sirva para saltar a otro circuito? ¿O vos crees que el mismo circuito ya va a ser lo suficientemente atractivo para que se quede y no tenga tal vez la necesidad de decir, quiero ir a otra competencia y me quiero quedar a este o apuesto a este circuito para competir acá? Mira, no lo veo como una plataforma, sinceramente, Ale. Yo lo veo esto como un circuito de pádel en el cual vamos a tener muy buenos jugadores, en el cual las estrellas las vamos a crear nosotros, porque Exacto. así me tocó hacerlo en los anteriores circuitos. Yo siempre recuerdo, y ya lo he dicho más de una vez, que Pali Rovaletti me para un día y me dice, para vos todos son buenos, son todos grandísimos jugadores. Y digo, y es lo que hay que vender, que para mí son todos muy buenos, y por eso te digo, o sea, la idea es hacer un circuito profesional de pádel, ya en el futuro veremos qué es lo que ocurre. Hoy día no tenemos a quienes supuestamente son los mejores jugadores, pero ya los veremos tal vez dentro de una pista uno contra otro compitiendo. Yo nunca vi a Maxi Sánchez Blasco competir contra Fernando Velasteguín. Capaz que le hace Exacto. partido, no lo sé, la Bien. verdad que no lo sé. Pero no pretendemos ser plataforma de nada, pretendemos hacer un circuito diferente, dándole mayor cabida a los jugadores. Estamos trabajando para que un jugador suizo, un jugador alemán, un jugador sueco, un jugador holandés, un jugador peruano, un jugador Oscar, ecuatoriano. perdón, Sí, me quedan 25 segundos. ¿Podríamos hacer bueno, un segundo bloque y ¿cómo no le no? molesto más? No. Bueno, quédense que ahora volvemos con más APT y el señor Oscar Solé. Gracias, ya volvemos. Ya estamos en el segundo bloque de esta entrevista con Oscar Solé. Vamos a hacer este segundo bloque. Gracias, Oscar, por sumarte a este segundo bloque de la entrevista en Paddle Warehouse. Me estabas comentando que el objetivo de ustedes es que un alemán, un suizo o cualquiera que esté dentro, no esté dentro de los países desarrollados sobre el deporte, pueda competir de igual a igual o tratando de que sea de igual a igual con algún español o un argentino en sí. Correcto, ese es un poco el objetivo, Ale.
Lo que pretendemos es darle cabida a todos los jugadores. O sea, me da Bien, igual el nivel inicial que puedan tener, que si pierde un 6-0, 6-0 contra una pareja argentina, el chico suizo tenga la oportunidad de jugar a ese nivel. Nosotros la estructura que pensamos realizar, y tal vez ya me estoy adelantando un poquito, pero me van a matar Maru y mis compañeros, pero aparte de lo que es el circuito en sí, de los 19 torneos más el máster final, estamos desarrollando todo un segundo bloque de torneos en el cual está incluida la Fabrice Pastor Cup como challenger puntuable para el ranking APT, y habrá torneos de Europa y habrá torneos de América también puntuables para ese ranking APT. Justamente bien, para aquellos jugadores que no tengan un buen ranking actualmente, puedan sumar puntos y puedan ir escalando posiciones hasta llegar a estar en un cuadro final de un Open o de un Master, ¿no? Es otro genial. formato diferente a lo que existe actualmente en el circuito, que para muchos jóvenes se les dificulta entrar porque justamente no tienen puntos y está limitado a 96 parejas, creo. Bien, van las últimas dos preguntas de actualidad y ya vamos a hablar un poquito del futuro de lo que es el APT. Eh, una de las cosas que justamente te quería mencionar era, sabemos que la actualidad argentina no es de lo mejor, ni hablar va a ser post pandemia, y que va a ser duro para los jugadores, pensando justamente en los profesionales que hoy en día no están trabajando, algunos no están Sí, trabajando, y hay cierto, o hay una cantidad, un grupo de jugadores que están fuera del patrocinio de Monte Carlo International Sport, que ya los que están son muchísimos, no lo ujú, niego, pero hay otros tantos que tal vez no tengan esa posibilidad. Y están con muchas ganas de jugar el circuito o de querer participar en alguna de las etapas que ustedes promueven, más allá de las argentinas, por supuesto. ujú. Y mi pregunta es con respecto a, por ejemplo, tal vez lo conozcas, a un Franco Dal Bianco, a un Miti Mandrile, a jugadores que tal vez no son top, sino que componen un gran ranking de AJP, si ellos van a Ujú. tener alguna posibilidad, más teniendo, repito, las complicaciones económicas de Argentina, algún incentivo, alguna facilidad para poder competir en algún APT en algún futuro. Más allá Claro, de la Fabriz Pastor y demás. Fabriz decía que hay descuentos con aerolíneas correcto. por ahí va mi pregunta, ¿eh? Claro, nosotros tenemos un acuerdo con Canadá de México, que bueno, ahora tenemos que retomar, obviamente, después de toda esta situación, en el cual los billetes se consiguen con un 30% de descuento en lo que es el precio original en lista. Pero con respecto a tu pregunta de ayudas, obviamente que no podemos ayudar a No, 200 jugadores, a por 300, eso mi ¿no? pregunta no es que yo digo que Entonces, patrocina, sino algún incentivo o alguna ayuda claro, claro. A de ver, descuento, ¿no? el objetivo es que justamente estos chicos puedan, por lo menos, estos que me mencionas, por lo menos jugar los torneos de Argentina, de Chile, de Brasil, de Paraguay, mostrarse un poquito, o sea, sumar puntos. Y obviamente el interés de APT es tener a los mejores jugadores dentro del circuito. Tampoco me imagino en el día de mañana a un suizo que se vaya a jugar un torneo en Paraguay o en Brasil o en Chile, porque eh, va a tener obviamente dificultades. Por eso es un circuito diferente, atípico a lo que hay actualmente, donde todo está concentrado aquí en España y hay muy pocos torneos fuera. La dificultad nuestra es justamente eso, que por tener o querer hacer un circuito un poquito más amplio, tal vez algunos jugadores tengan alguna dificultad para viajar, pero estamos abiertos siempre a ayudar, a colaborar. A los organizadores obviamente les pedimos los mejores precios de Claro. hoteles que puedan conseguir. Estamos nosotros en tratativas con agencias de viajes justamente para ir mejorando todas esas posibilidades. Pero yo me refiero, no es cuestión de solamente jugar las tres fechas que se generan acá, sino de poder obtener la posibilidad de seguir el circuito Claro, claro. para poder jugar. Oscar, la última pregunta sobre Ujú. esto es, como bien yo te decía, yo sigo un poquito lo que es el circuito de menores, ustedes becaron a Maxi Sánchez Blasco,
Y quería saber si, recién lo mencionabas y también nos fuiste en profundidad, si hay algún plan de desarrollo para los menores acá en Argentina o en Paraguay o en los diferentes, para ir sacando o viendo tal vez futuras promesas del deporte. Mira, Alejandro, justamente con eso es un tema que hemos hablado muchas veces. El objetivo principal era obviamente la Fabrice Pastor Cup para ver a esos jóvenes en acción, pero luego lo otro que estamos desarrollando es justamente con Jorge Martínez, es todo un plan de entrenamiento y todo eso, y el centro de Rosario va a ser un centro de alto rendimiento con habitaciones para jugadores para que vayan allí una semana, se entrenen, conocerlos, desarrollar, y esos son un poco los objetivos, ¿no? Lo mismo tendremos aquí en Europa, otro centro de alto rendimiento para que jugadores sudamericanos se vengan a Europa, estén una semana entrenando con jugadores de aquí, con profesionales. Becados, ¿no, Oscar? Sí, sí, sí. ¿Becados ah, ok. No, no, no. La idea es tener, ya te digo, que puedan viajar europeos a estar allí una semana en Argentina y traer jugadores sudamericanos una semana para aquí. Eso es todo un plan que tenemos que ir desarrollando, obviamente, pero que es uno de los grandes objetivos y por eso el proyecto este, que muy breve ya lo podemos dar a conocer, pero que va a ser espectacular para el pádel, para los jóvenes, para el desarrollo de este deporte, ¿no? Bien, terminamos con la actualidad del APT. Creo que esto quedó clarísimo, lo que va a Mm. ser su función a nivel regional y por qué no también continental, lo que es el APT, la relación con la JPP. Me parece que cubrimos todo lo que es la actualidad y vamos un poquito a abrir las cabezas y pensar un poquito en el futuro, si te parece, Oscar. Sí. Con solo 2 torneos, en el 2020 ha dejado muy buenas sensaciones este nuevo circuito APT Padel Tour y con la intención, ¿no?, de que tal vez, como vos bien decís, algunos que han visto esas dos etapas quieran volver a involucrarse o apostar al circuito. ¿Cómo ves vos el futuro del APT? Mira, yo lo veo sinceramente con mucho optimismo, Ale, con mucho optimismo, ya te digo, porque hemos tenido llamadas de varios países, el interés también de aquí de Europa en tener pruebas y yo creo que hay zonas por explotar todavía. México, que es una de nuestras grandes apuestas, es una de ellas. O sea, yo a México, lo he dicho, lo veo como la España de aquí, de Europa, ¿no? Yo creo que México puede crecer muchísimo a nivel pádel. Bueno, de hecho hay varios jugadores argentinos que van a trabajar allí, que están Ujú. radicados en México también. Y bueno, ya te digo, yo Matías, por soy ejemplo, que recién Matías, por mencionabas, ejemplo, exacto, o el Tolito, que también el Tolito. estaba por allí. Entonces, reitero, yo lo veo con gran optimismo porque es un formato diferente, o sea, aquí no hay dueño de nada, aquí vamos a ser varios dueños, varias empresas las que van a apoyar a este deporte y si bien los premios todavía distan un poco de lo que pretendemos, pero poquito a poco se irán incrementando justamente para que el jugador no tenga que dedicarse a dar una clase y pueda vivir del circuito profesional. Lo dejaste muy en claro. Sabemos que sucede eso en algunos jugadores. Van dos preguntas en una. Hablaste de lo que es la Favorit Pastor Cup, si nos puedes adelantar algo que lo Mm. habías mencionado, ahora sí quiero que vayas en profundidad. Y hablaste de algunos challengers también, Ujú. o futures, no recuerdo bien la palabra que utilizaste. Háblame un poquito de eso. Bueno, ya, como te lo dije, el calendario de APT tendrá las 19 etapas entre Open Master y Grand Master, más un Master final. Y luego tenemos una segunda categoría de torneos en el cual incluimos la Fabrice Pastor Cup como un challenger. Y luego va a haber otro tipo de challenger. Podrá ser, estamos todavía trabajando en eso, de diferente nominación. Entonces, lo que pretendemos es tener la misma cantidad de torneos Challenger en Europa y en América,
para que el jugador vaya, participe, sume puntos, en fin. Y obviamente vamos a tener que tirar de circuitos como el Aldea JPP o en Brasil el que desarrollan la Asociación de Jugadores o en Chile el que lo lleva Carlos Sari. En fin, Claro, sal. tendremos torneos en cada país que van a estar puntuando para el Para el circuito, APT en sí. para el ranking APT, correcto. Hay una duda que me quedó. Vos me dijiste que los de los Fabris Pastor van a poder jugar todos los jugadores, si Correcto. no recordé bien, pero en caso de que gane, por ejemplo, estoy pensando, un Barrera y Egea, que ya Ujú. están dentro de esas posibilidades que le da a Fabriz de sponsorearlos y demás, no ganarían ellos el premio, sino ganarían los subcampeones o el primero que esté dentro de ese torneo sin la posibilidad económica de poder ir a participar a San Diego o a Las Vegas, por ejemplo. Correcto. Esa es la idea, que la mejor pareja clasificada que no haya participado del circuito sea la que obtenga ese premio de el viaje a un torneo de profesional APT con todos los gastos pagados, el vuelo, las dietas, la estadía, el alojamiento, todo. Bien, 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 porque me hacía, como antes era Europa, dije, bueno, ahora debe ser, no creo que sea Brasil o a Paraguay, sino que tiene que ser en alguna de las etapas, o a México o a Estados Unidos, creo que lo que debería venir por No, ahí. bueno, no. Puede ser perfectamente que un ganador de la Fabriz Pastor Cup en Argentina viaje al torneo de Alemania o que el ganador de... Ah, ya pensando en el desembarco en Claro, claro. Europa. Ah, ok, Todo ok, esto ok. del año que viene, Bien, justamente, obviamente, se dará dos, tres opciones para que el jugador elija qué torneo quiere jugar. bien. Por último, me Sí. mencionás Europa. En cuanto a futuro, y ya vamos a. No te veo, Oscar, si te podás poner una luz, sería. O si Se- está se- complicado, no, para nada, yo digo perdón, ¿eh? para que te vean también los del otro lado. Sé que Bien es ahí. tarde allá, pido mil disculpas, Oscar, te No, agradezco también por favor. la información. Eh, Vos decís que van a llegar a Europa, ¿y Mm. cómo ves el desembarco en España? ¿Lo ves complicado? Tal vez. Yo no quiero meterte en un Pero brete. no, yo, mira, no esquivo ninguna pregunta. No lo veo complicado porque yo insisto, esto ha ido creciendo muchísimo, hay lugar para todos, y en realidad se trata de que el jugador tenga más oportunidades de poder competir, de poder ganarse la vida en lo que le gusta, que es el pádel. Entonces, no le veo ninguna dificultad. Digo, aquí hay, ya te digo, empresas que están interesadas en tener una prueba, en comprar una prueba. No vamos a tener tampoco muchos torneos en España, como muchos serán dos o a lo sumo tres, no más. Eh, pero sí vamos a estar en varios países de Europa y nuestra idea es, por ejemplo, poder juntar dos, tres torneos prácticamente para que quienes vengan desde América a jugar estos Claro, torneos aprovechen la gira. aprovechen una gira, exactamente. O sea, no vamos a hacerlo ir y venir, haremos tres en Europa, tres en América y así iremos turnando un poquito. Obviamente, los jugadores tendrán algún tipo de dificultad para poder estar en todos los torneos, pero bueno, ahí va a estar un poco, ya te digo, el comienzo va a ser muy difícil, pero a medida que avance, que se van haciendo conocidos, que las empresas les puedan apoyar con patrocinio. En fin, esto es un trabajo de muchos años. Hoy vemos un circuito como World Padel Tour, pero ha tenido un trabajo enorme de muchísimos años Claro, y obviamente sí, sí, sí. si hablas con Vela, hablas con Matías Díaz, con un Juan Martín, te dirán cómo fueron sus comienzos en los torneos de aquí, o sea, de Exacto. vivir todos juntos en una pensión y comiendo lo que se podía y hoy día viven de este deporte. Entonces, bueno, ese es un poco el objetivo, el abrir esto, el dar a conocer a más jugadores, el ir a países donde todavía no está desarrollado y que, bueno, que sea en el futuro un deporte que tenga mucho arraigo en varios países. Bien, tercer continente, África. Tercer continente, África, sí, África.
África. El mercado oriental todavía Mirá, no lo llama Fabriz. no, 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 sí lo llama y de hecho lo llaman a Fabriz para el mercado oriental, ¿eh? Lo llaman, claro. Claro, sí, tuvimos en la última etapa de la Fabriz Pastor Cup, había mucho interés en hacer en China un torneo de esa categoría. Y es un mercado que tenemos muy, muy presente ahí. Lo que pasa que obviamente en este primer año todavía no estamos preparados. Y ya te digo, nosotros pretendemos ir siempre de la mano de las federaciones, Ale. Entonces, todavía ahí no está el tema federativo muy, muy desarrollado y bueno, en el futuro no descartamos para nada el estar presente ahí. Incluso algún Mira, empresario nos ha planteado Tailandia, Emiratos Árabes, en fin, no, y que hay aparte teniendo en oportunidades. cuenta que algunas marcas son Dunlop es es oriental y algunas marcas de palas, por ejemplo, son de esa parte. Ahí dicen Sudáfrica, me parece que es mucho arriesgar, no te quiero comprometer, No, no, pero no, 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 no. porque sinceramente todavía no está Ah, no sabemos, sabemos que definitiva es el la sede. continente africano, pero no sabemos Correcto, el lugar correcto. Haremos geográfico. una etapa, pero va a depender de la CAP, la Continental Africana también, que decida un poco las sedes que pueden estar interesadas en organizar un torneo del APT. Recta final de esta gran entrevista con el señor Oscar Solé y que me voy a sacar un gusto de preguntarle sobre el deporte en sí Ujú. y no de vuelta ni FIP, ni CAF, ni nada, sino el deporte en sí, sobre Ujú. tu visión. A ver, estuviste en la génesis de tres grandes circuitos, entre ellos, bueno, la PPT, el World Padel Tour y el APT. Y yo quiero que me cuentes qué ves de la actualidad del deporte. A ver, yo pensé, sin esta pandemia, que Ujú. iba a ser el mejor año del deporte. Ujú. ¿Por qué? La creación del APT, bueno, el World Padel Tour, el AJPP, bueno, un montón de cuestiones en cuanto al circuito que yo dije, este año tiene que ser el que explote el Ujú. deporte. Pero bueno, la Correcto. pandemia nos cayó en el medio. Pero más allá de eso, ¿cómo ves la actualidad del deporte en sí, Oscar? La actualidad, desde mi gusto y en lo personal, y sin herir a nadie, la veo muy mal. La verdad que desagradable tener que escuchar muchas cosas, que ver enfrentamientos que no tienen sentido ninguno. Eh, yo creo que el pádel incluso hoy día no es un deporte que deje mucho dinero, sino que al contrario hay que invertir mucho dinero en el pádel, y hay que trabajar muchísimo para, para llegar a consolidar este deporte. Y bueno, en muchos lados falta trabajo. Yo entiendo también, ojo, que no es fácil y más las dificultades que hay, por ejemplo, en Sudamérica con el tema de los patrocinios, porque lo vivimos nosotros mismos. O sea, es una dificultad muy grande de que alguna empresa apueste por este deporte que Y todavía teniendo en no es muy cuenta que en los conocido. 90 estaba el circuito Coca-Cola, por ejemplo, acá en Que era Argentina, el circuito impresionante. Ni hablar. Y Y estaba bueno, y vos Copper también detrás, claro, y y en España estará Volvo, Land Rover, estoy correcto. hablando del PPT, Bwin en su momento, bueno, Un Big Win, como bien exacto. mencionabas en World del Tour, estaba otros sponsor también. Pero yo es una visión y una crítica que hago, Mm. siendo argentino y en cuanto acá, que el privado, a ver, no sé en APT, ¿no? Yo me refiero Mm. en AJPP, que es lo que más tal vez sigo. Dependemos mucho hoy en día de los municipios o los intendentes que quieran hacer Correcto, un circuito y poner dinero público que a ellos les sirve por imagen y por correcto. Bueno, representación lo y mismo por pasa aquí en España, ¿eh? visualización. Ah, Lo ok, mismo pasa aquí en España, o sea, la mayoría de los torneos son con el apoyo de los ayuntamientos, que por tener un evento de esa categoría pagan para que justamente se desarrolle ahí. Y fuera de eso, las empresas son muy poquitas las que apoyan al deporte. Pero bueno, será un trabajo de mucho tiempo, largo, pero será fundamental también que haya unión, que haya gente con ganas de trabajar sin poner por delante trabas de ningún tipo. Entonces, es muy interesante el proyecto que está desarrollando también la FEPA aquí en Europa,
tratando de organizar un circuito. Son, si mal no recuerdo, 14 o 15 países que se han unido en esta federación, tratando de justamente apoyar al deporte. Y cuando me refiero a apoyar al deporte, porque estamos hablando continuamente del pádel profesional, el pádel profesional, el pádel profesional. Sí, y nos olvidamos del amateur. Y nos olvidamos del amateur, exactamente, y nos olvidamos de los clubes que con mucho esfuerzo siguen abiertos, aún con muchas pérdidas, y bueno, con esta situación ni te cuento. Nos olvidamos de las marcas, muchas marcas que surgen y al poco tiempo tienen que desaparecer porque obviamente no hay todavía un mercado consolidado, pero, pero bueno, yo creo, apuesto por la unión, Ale, apuesto por, como hicieron ahí en Argentina, los clubes que se unieron. Apuesto porque mañana esos clubes de Argentina se puedan unir a los de Brasil, a los de Chile, a los de Uruguay, a los de Paraguay, que Sé puedan que hubo hacer un contactos con grupo. España, por ejemplo. La UATCP se ha contactado con la unión que ha generado en España. Por eso, pero ya te digo, yo prefiero la gente que trabaja en lugar de la gente que tira para atrás, que trata de destruir. Y ya te digo, yo creo que hay mucho todavía por hacer en el pádel. Se habla muchas veces de pádel olímpico y yo me río, nos falta mucho para llegar a ser pádel olímpico. Antes de eso hay que preocuparse por justamente a desarrollar este deporte en sitios que todavía no está explotado. Sin embargo, te dicen que es inevitable que el pádel sea olímpico. He tenido la posibilidad de entrevistar a alguien de la Federación Internacional y me dicen, Mm, es inevitable que va a ser así. Y con todos los problemas que tiene el de pádel ujú. hoy en día, me imagino que lo deben tener en cuenta eso también. Última, tres preguntitas, Oscar, y te vuelvo a repetir, muy, muy agradecido a esta charla, pero te quiero Encantado. ir un poquito a los medios de comunicación. Sí, Hoy en día solamente se transmiten lo que hay hoy en día, que es el World Padel Tour por Gol TV, lo que es semi y final, si no me ujú. equivoco, y Correcto. no hay mucho más en aire, más allá de lo que es el streaming por YouTube, ya sea de la PT como de los otros circuitos, no hay mucho más. Vos sos un hombre nacido en los medios, trabajaste en los medios, fuiste uno de los comentaristas más exitosos, o si no el más exitoso de lo que es el deporte. ¿Y cómo ves la falta del pádel en la TV? Ya sé que es un Mirá, gran avance lo de Gol, ¿eh? No, no, y no sé si sí, se pero es paga un por gran, estar o le pagan. ¿Es un producto claro, vendible para vos? Claro. para mí sí es un producto Bien. vendible y sí se paga por estar en la televisión privada aquí. De momento no pagan las televisiones por tener un evento de pádel, eso es la realidad. Este, obviamente todo el tema de comunicación, esto ha avanzado mucho, la tecnología, y hoy están las grandes plataformas como Netflix, y yo creo que a futuro es a lo que puede apostar este deporte, ¿no? Estar en una plataforma deportiva como está esta rusa, DAF o algo así, que tiene, ya compró MotoGP, ha comprado el baloncesto, en fin. Y ahí es a donde creo que va a ir apuntando el pádel en el futuro, ¿no? A esas grandes plataformas que te ofrecen todo el deporte de todo el mundo, y ahí es donde el pádel va a tener un hueco. Ponerlo en la televisión en abierto, pues es bastante difícil hoy día. No es porque no sea atractivo, ya te digo, o sea, para mí el producto es muy atractivo. Las retransmisiones se han ido mejorando a nivel de los años muchísimo. Y lo que ocurre es eso, o sea, también ten en cuenta que, por ejemplo, aquí, te digo lo que vivo yo aquí en España, ¿no? Están las cadenas oficiales, que son 4 o 5 canales, y después toda la oferta que tenés más de 140 canales en una plataforma. Y bueno, a eso es a donde debe apuntar el pádel, a estar presente en una plataforma. Sien- Encima siendo un deporte detrás del automovilismo o cerca del fútbol, el baloncesto, en España, de los que más se practican. Correcto, de los que más se practica, y teniendo a los números uno que son españoles, con lo cual tendría aún más repercusión. Pero bueno, poco a poco igual el pádel ha tenido cabida por lo menos en los informativos, sin ir más lejos, y por la desgracia que sufrió Cristian en Mérida, la noticia de que cuando rompió el cristal se vio acá en todos los noticieros de España, este, y eso, aunque sea una mala noticia,
ha generado que el pádel esté presente en los medios. Bueno, esperemos que poco a poco, ya te digo, tener espacios, pero en esas grandes plataformas del deporte que yo creo que es donde va a estar el pádel en un futuro. Una de las cosas que siempre hablamos con mi amigo Esteban Genú, el luchar contra el que los medios de comunicación no pongan padle, por ejemplo. Pero eso es ahí más Con doble D. O sea, claro, esa es una de las claro, pero cosas eso ocurre más base. ahí en Sudamérica, ¿no? Porque Sí, sí, acá sí, sí, en sí. Europa ya está todavía. No, Pero no, no, claro, acá, los de mi época que vimos el paddle, que jugaban las claro. viejas glorias de este deporte, era todavía con la Ha antigua. sucedido noticias acá de políticos que han jugado al pádel y Correcto. han tenido que renunciar y ponían padle Me ha y llegado, nosotros me ha llegado, sí. nos agarramos la cabeza. Exacto. Señor Oscar Puntaco, amigos, un placer. ¿Cómo nace Puntaco? Ya que lo tengo acá para hacerle la última pregunta. Puntaco. El puntaco, amigo, surge por mi compañera, mi gran compañera Andrea Ballester, que si Dios quiere la vamos a recuperar para el mundo del pádel. Andrea hacía al principio un programa semanal de cada torneo que se emitía aquí en Teledeporte, en la cadena deportiva de España. Era un programa de media hora y ella se iba apuntando todo en una libretita, las mejores jugadas y le ponía los puntacos. Y yo un día que vi su libreta y vi puntacos, dije, pues Ahí ya, hay que vamos a registrarlo, ¿eh? aprovecharlo. Vamos, Hay que sí, no, pero registrarlo. ya lo perdimos, lo registraron, se nos adelantaron, crearon una marca No. de pala, sí, 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 sí. Hay hasta un club aquí en España que se llama Puntaco. Ah, Pero bueno. bueno, pero ahí surgió el puntaco y lo de la Apúntelo Ballester es justamente porque Andrea vivía Apúntelo, con Ballester. esa, Me había olvidado eso. Apúntelo, Ballester. También. vivía con su libretita apuntando absolutamente todo y de ahí surge del buen feeling que había con la flaca, como yo le digo, y surge así, o sea, de la nada. Y también era un momento diferente, Ale, date cuenta de que cuando empezamos la retransmisión, que era muy pobre, una cámara, o sea, no había mucho que exponer. El fuerte nuestro era el estar comunicado así con los aficionados, ¿no? El leer sus mensajes, responderles, el estar continuamente hablando, dialogando con ellos, eso fue un poquito más familiar, lo que permitió tener mayor entrada. Señor Oscar Solé, le dejo unos últimos 5 minutos para un mensaje final que usted quiera dar. Lo que desee en cuanto al deporte, en cuanto a Fabriz y el APT, lo del APT. 5 minutos finales para que usted se explaye y dejar un mensaje de lo que tal vez vaya a ser el American Padel Tour, perdón, el APT Padel Tour, no American Padel Tour. Eh, lo que usted quiera decir. Bueno, lo que quiero decir, lo primero, mucho ánimo a todos porque la situación que estamos viviendo es muy complicada. Esto no se lo esperaba a nadie, la verdad, primero el pésame a todas las familias que han perdido a un ser querido por culpa de este virus, a cuidarnos, a tener respeto, porque hemos vivido aquí en España graves situaciones y la gente creo que todavía no es consciente de lo que provoca este virus. Y a nivel ya deportivo, bueno, primero el agradecimiento a todas aquellas personas que trabajan por y para el pádel, que tratan de mantener su club, que yo sé lo que cuesta estar todas las mañanas de primera hora y hay que cepillar las pistas y hay que, en fin, hacer muchísimas cosas para vivir, para que el deporte siga vivo. Y en cuanto a PT, el mensaje que le doy a los jugadores es que tengan confianza, que aprovechen esta oportunidad, que el tren pasa una vez y a veces no pasa más, y hay que estar en el momento justo y en el lugar adecuado. Yo creo que hay que aprovechar este momento de la apuesta de este gran empresario que se llama Fabriz Pastor, Pastor. y bueno, apostar por este circuito. Sin desmerecer a nadie, obviamente sabemos dónde nos movemos, pero como te dije anteriormente, hay cabida para todos, hay mucho pádel en el mundo y pretendemos ser el escaparate, la vidriera, la pasarela para que nuestros modelos desfilen por ella, se hagan conocer y en el futuro puedan decir yo vivo del pádel.
Señor Oscar Sole, ¿esta entrevista fue un puntaco, amigos? Fue un puntaco, Usted lo dirá. sin lugar a dudas, sale, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias, lo dejo ir a descansar. Muchísimas gracias por la información. Espero que la hayan disfrutado. Espero que usted vos te hayas sentido cómodo. Espero no haberte molestado con las preguntas. La verdad que a todos los que están del otro lado no me negó ninguna pregunta en la previa. Muchas gracias, señor Oscar Solé, y nos vemos pronto y ojalá que sea en una pista de pádel. Nos vemos Gracias. pronto y será en una pista de pádel, sin lugar a dudas. Hasta luego, muchas gracias. Chau. Buenas noches. Chau. Bueno, señores, terminó esta gran entrevista con el señor Oscar Puntaco Amigo Solé. La verdad que la pasé muy bien, dejó mucha información. Quiero agradecerle a todos los que están del otro lado viendo esta gran entrevista. Muchas gracias, señores. Nos vemos en una próxima entrevista. Hasta la próxima. Chau.